noches. Disculpen la demora. Quería saber con quiénes estamos conectados. A ver si se... Bueno, mi nombre es Francisco Ruiz. El tema de hoy es un poco mirar el tema de la articulación que existe entre el plan estratégico institucional con estas herramientas de corto plazo como el plan de trabajo institucional y el POI. ¿Ok? Buenas noches, David. Buenas noches, Wander, Guido. A ver. Empezamos con... por favor, háganme sus preguntas. Tenemos una hora, es bien corta, así que comiencen a hacer sus preguntas en cualquier momento para poder contestarles. ¿Ok? Empezamos con que, a ver, todo funcionario o empleado público ya conoce qué es un POI. ¿Ok? O sea, la videoconferencia del día de hoy no viene a explicar exactamente lo que es un POI. Lo que vamos a ver es cómo tendemos puentes, cómo armamos estas herramientas de corto plazo, como es el POI y el plan de trabajo institucional, con el plan estratégico institucional de esta institución. Puede ser un gobierno regional, un gobierno nacional, puede ser un gobierno provincial o entidad pública, ¿no? Pero algo muy importante, que es lo que vamos a ver en esta dinámica, es que así como que todos conocemos el POI, tenemos que tener claro de que los gestores y los planificadores estamos para generar herramientas de gestión. Tenemos que lograr cómo entender y cómo llegar a esos objetivos. Eso para nosotros es muy importante, ¿no? Y no terminar haciendo lo mismo, porque generalmente lo que se hace cuando uno llega a una institución pública es meterse a ese sistema tan monótono que al final no nos diferenciamos. Comenzamos a hacer todo repetitivo. Entonces, eso para mí es muy importante y es lo que tenemos que nosotros el día de hoy trabajar. Para ello, hemos utilizado en esta articulación de estas dos herramientas de corto plazo el tema de innovación. En el tema de innovación, la innovación trabaja bajo tres pilares importantes, ¿ok? Lo deseable, lo viable y lo factible. Estas tres herramientas estos tres pilares son muy importantes dentro de esta temática, porque nos va a permitir a nosotros poder entender a las personas. Entonces, cuando hablamos de cómo entender a estas personas, cómo entender al ciudadano, cómo entender al gestor público, cómo entender al empleado público, cómo entender a los clientes internos que existen en una institución pública, entonces para eso utilizamos de la innovación el primer pilar, que es lo deseable. Cuando hablamos de lo deseable es que nos estamos centrando en las necesidades de las personas. Y cuando nos centramos en las necesidades de las personas, estamos usando una metodología que se llama enfoque centrado en personas, que tiene toda una dinámica, tiene toda una forma de cómo llevarlo. Pero de la innovación tenemos que entender que estamos utilizando el primer pilar, que es lo deseable. De ese pilar deseable estamos utilizando la metodología centrada en personas. Y dentro de la innovación, lo que necesitamos en todo equipo que se forma en una entidad pública, como por ejemplo el equipo que se forma para formular un POI, el equipo que se forma para formular un presupuesto participativo y todos los equipos que se conformen, tienen que tener ambos tipos de personas, gente analítica y gente creativa. Generalmente en zonas públicas tratamos de no salirnos de la norma y al final terminamos no diferenciándonos y haciendo lo de siempre. Entonces nosotros necesitamos aquí centrarnos en la necesidad de las personas a través de este nuevo enfoque de la innovación y buscar gente que sea analítica y gente que sea creativa.
Para eso, dentro de este enfoque de la innovación, estamos viendo el tema de el diseño D, se conoce con D minúscula. ¿Qué es el diseño con D minúscula? El diseño con D minúscula, en resumen, vendría a ser la empatía, la colaboración y la experimentación. Entonces, nosotros tenemos que co-crear, tenemos que usar la creación, la experiencia de todo el equipo de trabajo para generar estos instrumentos de corto plazo. Porque como bien sabemos, ¿qué cosa vendría a ser el POI? El aterrizaje de las estrategias del Plan Estratégico Institucional. Y el POI no es rígido, el POI es flexible. Por ejemplo, para el 2018, que ya se está haciendo, tendría que ser un POI de cierre. Y como POI de cierre, tiene diferentes particularidades. Mientras que este POI que se hizo, entre comillas, el año pasado, para este año 2017, es un informe todavía de consolidación de cosas. Pero el POI que se está realizando ya para el 2018 tiene que ser un POI de cierre de gestión. Entonces, hay que ajustar. Lo que yo quiero llegar es que el POI no es una herramienta rígida, es una herramienta flexible. ¿Ok? A ver, ¿qué otra cosa hemos aprendido rápidamente? Que el POI es el aterrizaje del Plan Estratégico Institucional. ¿Qué más hemos aprendido hoy? Que nosotros estamos usando el primer pilar de la innovación, que vendría a ser lo deseable. Y para eso, ¿qué estamos haciendo? Entender a las personas, entender al ciudadano, entender a los clientes internos. Y estamos usando la metodología centrada en personas. ¿Eso qué nos lleva? Eso nos lleva a que antes de generar un plan institucional, que aquí hay una estructura. Esa estructura fue trabajada este año en base a un tema que la Contraloría en un gobierno regional en el cual estoy asesorando, observó estos instrumentos. Entonces no tenían claro qué tipo de plan institucional, o sea, qué plan de trabajo institucional era lo que ellos necesitaban. Entonces esta estructura cubrió sus expectativas, ¿ok? Pero antes de empezar esto, quiero enseñarles lo que habíamos hablado hace un momento. ¿Qué es esto? Esto vendría a ser el mapa de experiencia. O sea, para poder armar el POI como planificadores o como consultores o como encargados del equipo de trabajo, primero tenemos que hacer entender a entender lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, cómo están inmersos, qué problemas tienen para poder buscarle solución. Entonces, el mapeo de experiencias es una herramienta que utiliza la innovación para poder justamente analizar todas sus necesidades o la forma en que ellos están llevando en este caso, el, el POI. ¿Ok? Entonces, para eso se analizaron tres fases de lo que es el plan operativo institucional, o lo que vendría a ser cómo están llevando la gestión dentro de esta institución. Para ello se trabajó la calidad de los datos, se trabajó la gobernanza y la inteligencia de negocio. Porque al final, ¿por qué le llamamos inteligencia de negocio? Porque ellos generan valor público. Entonces hay un negocio. Dentro de la calidad de los datos, nos pusimos las metas, ¿no? Cuando hablamos de calidad de datos, la meta era validar la consistencia de los datos que ellos están manejando. Cuando hablamos de gobernanza, era identificar el nivel de gobernanza y conocimiento de los clientes internos. Y cuando veíamos la inteligencia de negocios, queríamos como meta conocer de qué manera ellos tomaban las decisiones en la generación de valor público, alcance de las actividades y gestión de la información. Acuérdense que estas herramientas de corto plazo, como un POI, que al final se va a hacer un seguimiento y monitoreo, nos va a llevar a un cumplimiento de actividades. Y este cumplimiento de actividades tiene subactividades y tiene tareas, que al final todo esto en cadena, ¿a qué nos lleva? Nos lleva al cumplimiento de objetivos. Entonces es muy importante también el tema de la gestión de la información, es muy importante en este tema también el tema de la gestión y la transparencia. Entonces nosotros tenemos que tener claro aquí que manejando estas tres fases, con estas tres metas, podíamos llegar al doing, que es
qué es lo que ellos están haciendo. O sea, es muy importante cuando estamos generando como equipo de trabajo la formulación de un POI, es saber cómo lo hacen, qué llevan, ¿no? Entonces, hay las preguntas que nos hicimos en ese momento era cómo determinan las actividades, subactividades y tareas para elaborar el POI. Para poder saber si la calidad de datos que dentro de un momento vamos a ver como un ejemplo de un POI son realmente consistentes. Entonces es muy importante el tema de la quality data que se le conoce, ¿no? La calidad de la data. Entonces, ahí en este espacio que ustedes están viendo como vacío, es donde ustedes tienen que poner lo que exactamente observan o como empatía, ¿no? O como inmersión, porque también ustedes pueden hacer un tema de inmersión, como en este caso este mapa de experiencia es un tema un poco de la inmersión, de cómo estamos viviendo con ellos el día a día de sus cosas. Entonces, en esta casilla, ustedes van a colocar cómo están haciendo el doing, cómo están haciendo sus actividades dentro de la calidad de la data. Igual, cuando hablamos de gobernanza, nosotros estamos viendo sobre de qué manera interactúan y sociabilizan con los clientes internos involucrados. O sea, ustedes tienen que observar de qué manera ellos están interactuando, de qué manera se comunican. Acuérdense de que hay gente que no logra comunicarse, simplemente les da las órdenes. Entonces uno tiene que mirar, tiene que observar, tiene que preguntar, ¿no? Y tienes que ver de qué manera llevan esa gobernanza. En la inteligencia del negocio, de qué manera crean ese valor público, ¿no? Cómo actúan frente a la generación de ese valor público. Entonces es muy importante saber cómo lo están haciendo, o sea, qué manera ellos generan servicio, de qué manera ellos están, el ciudadano o el público objetivo está recibiendo ese servicio y de qué manera ellos están expresando ese servicio que reciben también. Es muy importante conocer estas tres fases. Entonces en el doing nosotros vamos a colocar qué están haciendo en este momento. Y cuando comenzamos a preguntar en este tema de ya elaborar un POI, o puede ser también un momento de reestructurar un POI, como nos ocurrió en nuestro caso, hacemos el tema del touchpad del cliente. O sea, qué es lo que siente cuando hacemos estas preguntas que ya tenemos definidas, ¿no? Cuando hablamos de calidad de datos, por ejemplo, tenemos que los directivos y los encargados tienen conceptualizado contar con una lista extensa de sus actividades y tareas. O sea, nos dimos cuenta que ellos, por ejemplo, en este caso, que vamos a ver, ellos tenían conceptualizado que para tener un POI deberían tener un listado inmenso de actividades por hacer y otro listado súper inmenso de tareas. Por la experiencia, eso complica, porque al tener un listado muy grande de subactividades o un listado muy grande de tareas, nos lleva a monitorear, y si no tenemos un equipo de trabajo para monitorear, vamos a tener problemas. Entonces, esto para mí es muy importante, ¿no? O sea, ya estamos identificando al momento que interactuamos con las personas o los informantes claves, que nos estamos dando cuenta, en este caso, por ejemplo, después de haber hecho el DOIN, lo que cuando hemos ya entrevistado a las personas, en este caso, vemos que estos directivos creen de que un buen POI significa tener un listado muy extenso de sus actividades y tareas. Otra cosa que nos determinamos ahí era que la determinación de las actividades fueron elaboradas de manera no participativa. Entonces, básicamente la información que ellos habían, de las actividades que habían ellos descrito dentro del POI, para esta oportunidad que era básicamente hecho en gabinete. Entonces ya vamos con este mapa de experiencia determinando de qué manera fue diseñada, o también nos queda como una línea de base para saber qué cosa no debemos hacer en la elaboración de un POI, ¿no? ¿Alguna pregunta? No sé, ¿alguna pregunta? ¿Pueden agrandar un poco la pantalla para que puedan mirar? Igual les voy a dejar las diapositivas
Este, ¿pueden agrandar la pantalla para ver un poco mejor? ¿Sí? Ok. Ahora se pueden visualizar. A ver, no está preguntando, ¿es igual el PO y el POA o en qué se parece? Sí, generalmente en las instituciones públicas lo llaman POI y cuando hablamos a veces de ONG o cooperantes ellos le llaman POA, ¿no? Pero no creo que haya alguna diferencia. Me parece que son instrumentos que cumplen un mismo propósito, ¿no? Que es llevar no solamente un listado, sino aterrizar esas estrategias o esos objetivos estratégicos en cumplimiento de actividades que nos lleven al quehacer del año, ¿no? Entonces, creo que por ahí no habría ningún problema. A ver, Edwin nos pregunta, ¿la generación de valor tiene que ver en la administración con mejorar la calidad de vida? Eh, Cuando hablamos de generar valor público, hablamos de cómo entregamos el servicio, cómo reciben el servicio y de qué manera ellos perciben que ese servicio fue entregado. Cuando hablamos un tema de mejorar la calidad de vida, sí, pues el valor público tiende a contribuir, ¿no? Porque nosotros hablamos, ahí estaríamos hablando un poco ya de bienestar, ¿no? ¿Qué es el bienestar? El bienestar es la suma de la calidad de vida más el nivel de vida, ¿no? Entonces, lo que trata yo creo que más de ver el valor público es de generar un nivel de bienestar, que vendría a ser, involucra al nivel de vida más la calidad de vida, ¿no? Entonces por ahí creo que sería muy importante, ¿no? Este, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Em, a ver, ya se puede visualizar un poco mejor. Igual se los voy a alcanzar. A ver, no sé si así lo puedo visualizar, se puede ver mejor, pero ese momento. ¿Ahora lo ven? A ver, ¿me avisan si se puede mirar mejor? ¿Sí? Ya, ok. Lo que queríamos decir en este caso, cuando nosotros ya vamos a mirar un poco el tema de reestructurar un POI o manejar un POI, todos sabemos que el POI ya viene con ciertos lineamientos y la reunión de ahora no viene un poco a hablar sobre qué lineamientos soy porque ya está predefinido, ya hay directivas y todo eso. Lo que queremos hacer es cómo tratamos de que ese POI que se formula realmente sea eficiente, tenga éxito, se logre cumplir, se pueda llegar a esos objetivos que nosotros queremos cumplir o contribuir con esas actividades que hemos elaborado. Entonces, el mapa de experiencia es una herramienta dentro de la innovación importante que nos va a permitir conocer a los diferentes tipos de actores involucrados en no solamente en la elaboración del POI, sino también en recibir esas actividades. Entonces, eso para mí es muy importante. Vamos a ver, Carolina Martínez nos habla sobre cuando se realiza un POI y esta no se cumple al final de año, puede deducirse que no se hizo una relación adecuada de actividades. Miren, por ejemplo, esto ya es muy importante, dándole las bienvenidas a Salomé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, si Carolina, respondiendo tu pregunta, justamente este mapa de experiencia lo que trata de haber es, como les decía, ¿no? Primero identificar qué fases importantes son las que queremos nosotros validar. En este caso hemos dicho que es el quality data o la calidad de la data, la gobernanza y la inteligencia de negocio. Esos son los tres pilares muy importantes que queremos ver, ¿no? Quality data, gobernanza y business intelligence. Entonces esas cosas lo hemos nosotros aterrizado a lo que es el tema público y le hemos llamado calidad de los datos, gobernanza, inteligencia del negocio. Y cuando vemos las metas es qué queremos nosotros encontrar con este mapa de experiencia. Entonces este mapa de experiencia lo que queremos encontrar en la calidad de los datos es
validar esa consistencia en los datos. En el tema de la gobernanza es identificar el nivel de gobernanza que se tiene dentro de esa institución y cómo conocen a esos clientes internos. Y cuando hablamos de inteligencia de negocio, nosotros queremos ver justamente, conocer de qué manera se toman esas decisiones en la generación de ese valor público que ya hemos hablado, sobre el alcance que se van a tener de esas actividades que se van a diseñar y sobre la gestión de la información. Muy importante el nivel de transparencia de la información. Entonces queríamos conocerlo. El siguiente cuadro, que no se notaba, que era el doing, es qué es lo que están haciendo. En estas compuertas, como se le llama en innovación, ustedes tienen que escribir de una manera muy concreta cómo se está llevando, en este caso, la elaboración de lo que ustedes están preguntando, ¿no? Cuando tú me hablas, Carolina, me dices, oye, cuando llegamos a fin de año y no se cumplen las actividades, pero miren, por supuesto, nosotros cuando estamos haciendo el touchback del cliente, o sea, cuando ya estamos entrevistándonos con ellos, ¿qué hemos determinado acá? Que los directivos y encargados tienen conceptualizados contar con un listado extenso de sus actividades y tareas. O sea, generan un listado muy extenso de actividades y tareas, lo que hace imposible el monitoreo y al final el cumplimiento. Entonces al final no fuimos eficientes. Entonces, pero con este mapa de experiencia ya vas determinando para que tú sepas cómo vas a diseñar mejor tu producto. Entonces, para mí eso es muy importante. No sé si tiene, Salomé, alguna otra pregunta. Francisco, muy buenas noches. Contenta de encontrarte acá exponiendo sobre un tema tan importante y que cada día va cobrando importancia durante o en la gestión pública. Francisco, quiero retomar el tema y que me disculpe el público. Desde el año 2012 que vengo dictando clases en este centro de capacitación, le dije al gerente académico de que teníamos que dictar planificación. Y porque en la gestión pública se usa la planificación y es una herramienta muy importante, etc. ¿Y sabes qué? Dictamos 2 o 3 cursos y los cerramos porque no había alumnos. Pero hoy veo con mucha satisfacción, mira la cantidad de preguntas que te han hecho y ¿sabes por qué? Me alegro. Desde el año 2014, desde que salió la directiva de planeamiento que la dictó el CEPLAN, yo veo hoy que todas las instituciones públicas y la gente que está dentro de la gestión pública la veo muy ávida de aprender el tema de planificación. Y claro, te he venido escuchando sobre lo importante que es hacer un planeamiento, detallar nuestras actividades, lo que vamos a desarrollar dentro de la gestión pública. Pero también alguien, Carolina creo te decía, pero ¿qué pasa cuando no cumplimos? Lamentablemente, todavía en la gestión pública recién estamos aprendiendo a hacer planificación. Yo calculo, Francisco, no sé si tú me vas a dar la razón, que de acá a unos años, recién dentro de la gestión pública, irán institución por institución a sancionar realmente a las instituciones que detallan una serie de actividades y que no cumplen sus actividades. Y peor aún, todavía, sobre todo en los gobiernos locales, Francisco, y en los gobiernos regionales, tú que asesoras muchos gobiernos regionales, me darás la razón de que realmente hacen un plan estratégico extraordinario. Y por supuesto, si el plan estratégico está bien elaborado, el plan operativo está mejor elaborado. Lo malo es que durante la gestión, ese plan operativo viene sufriendo una serie de cambios, ¿verdad? Y finalmente la gente se pierde entre lo que quedaron en un inicio y las nuevas modificaciones. Eso también es un hecho que no permite cumplir con las tareas, porque la gente se pierde realmente de una actividad a otra. Porque en realidad en las instituciones no tenemos solo una actividad. Muchas veces tenemos, no sé, 40, 50. La última institución en la que trabajé teníamos 700 metas. Y entonces eso hace imposible el cumplimiento. El valor público que debemos dar por nuestros servicios, me encantó. Es un tema que recién, me dirás tú, Francisco, ha venido a tomar importancia cuando empezamos a desarrollar ya de manera más, por decirte así, más intensa,
el tema de gestión por procesos. ¿Te Ajá. acuerdas? ¿Te acuerdas? Muy bien, Francisco, no te quiero quitar más No. tiempo y por favor sigue con tu tema que Sí, yo voy a seguir interviniendo por supuesto, con la tu vida, no se permiso y preocupen. con el permiso de los... Mire, aquí nos están haciendo unas preguntas, a ver, ¿por qué es importante este mapa de experiencia? Porque este mapa de experiencia nos va a permitir, primero, identificar qué fases queremos intervenir. Nos va a permitir saber qué es lo que están haciendo en estas fases. Nos va a permitir definir qué metas queremos encontrar con este mapa de experiencia. Y también nos va a permitir con el touchpad del cliente identificar esos insights o esas cosas ocultas, claves, para poder después tomar decisiones de cómo vamos a diseñar. Le comentábamos, si ponen la pantalla de nuevo, por favor, le comentábamos que, a ver, pueden mirarlo, aquí decíamos, cuando hablábamos sobre el touchpad del client, decíamos que los directivos creían que para tener un buen POI había que tener un listado grande de actividades, subactividades y tareas, cosa que es completamente falso. ¿Ok? Segundo, que la determinación de actividades fue elaborado de manera no participativa. Ya ahí hay un error grave, porque las cosas ahora se co-crean. Como hablábamos hace un momento, estamos utilizando dentro de la innovación la metodología D. ¿Qué cosa es la metodología D minúscula? Es empatía. O sea, ¿qué es empatía? Ponerme en el zapato de las otras personas, entender a las otras personas, co-crear, o sea, tener un equipo para co-crear, para ver de diferentes aristas y ángulos la solución al problema, y la experimentación, sacarlo y mejorarlo, testear, antes de tener un documento que de todas maneras no va a ser rígido, pero que no puede estar cambiando constantemente, como bien lo decía nuestra compañera. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro en este momento es que cuando ya pasamos a lo que es la gobernanza, como también bien lo explicaba Salomé, miren lo que encontramos aquí, ¿no? Que la determinación de los responsables, plazos de ejecución y ponderación de las subactividades y las tareas, ¿ok?, son desarrollados por los directivos. O sea, en otras palabras, le decían ya a las personas que estaban en la gestión, le decían, toma, esto es lo que tú tienes que hacer. Cuando no había todo un tema de saber si gestión de competencias, si estas personas estaban con las capacidades para poder lograr y cumplir las cosas. Entonces, mira cómo este touchpad ya te está llevando a entender mejor cómo debes diseñar tu POI. O sea, lo que yo trato de hacer es que con estas herramientas fortalecemos allá las directivas que ya nos normalizan cómo elaborar un POI. Lo que nosotros tratamos de hacer con estas herramientas de innovación es fortalecer a que esos lineamientos puedan ser eficientemente cumplidos. O sea, ya en la gestión, en la práctica. Francisco, Sí. perdóname, permíteme un minuto. Yo creo que el mejor plan es el que sale como el producto del consenso, Exactamente. ¿no? Cuando todas las áreas, todos los participantes de una institución, ¿cierto?, conocen, ponen en la mesa sobre aquellas actividades que son mucho más importantes, que le deben dar más énfasis, etc. ¿Ok? Sí. Entonces, el mejor plan es precisamente aquellos en el que todos participan y dicen, no, es mejor hacer tal o cual cosa, y finalmente terminan, ¿no?, creando o resumiendo sus actividades o las tareas más importantes. Entonces, es así que garantizamos el éxito, Exactamente. ¿no?, cuando es producto del consenso. Mira lo que me dice acá una de las participantes y me parece muy bien. Mira lo que te dice. Te dice, mira, generalmente el POI lo hace un consultor y al final la institución no sabe ni qué actividades, ni qué metas, ni qué objetivos. ¿Ok? No te quiero quitar más, por favor, continúa. Mira, simplemente para reafirmar, en este caso a mí también me contrataron como un consultor, pero lo primero que yo hice fue utilizar esa metodología, o sea, hacer la empatía, o sea, ponerme en el zapato, y no solamente ponerme en los zapatos, sino sentirlo, o sea, hice inmersión con ellos. O sea, pude entender con ellos en una semana lo que les sucedía en el día a día.
para poder hacer un buen diseño, para poder yo saber cómo diseñar, a quién hablar, a qué equipos entrar, quiénes eran los, por ejemplo, los auditores, o sea, quiénes eran las personas con la cual podía tener un mayor respuesta viral positiva hacia llegada de la gente. Entonces, esta herramienta tan simple, miren todo lo que te permite generar. ¿Qué más encontramos acá? Que no existían actas de reuniones. Muy importante cuando uno hace un POI. Hablaba Salomé de los consensos. Sí, pues cuando uno co-crea pueden haber consensos o acuerdos. O sea, no necesariamente todos tienen que pensar igual o no necesariamente todos tienen que aceptarlo. Si todos lo aceptan, entonces sería consenso. Pero también se puede ir a un acuerdo. La mayoría en un debate es la que se toma. Entonces, los consensos o los acuerdos son válidos. Y para que esos sean válidos, tienen que haber, ¿qué cosa? Actas de reuniones. ¿Me entiendes? Entonces, no existen actas de reuniones ni de acuerdos para la elaboración del POI. Sí contaban con un equipo técnico para elaborar el POI, pero contaban con el equipo. O sea, en papeles contaban con el equipo. Muy importante cuando ustedes también de sus preguntas hablaban sobre que es el tema que hablábamos acá sobre la inteligencia del negocio, de cómo generar valor público, cómo gestionan las actividades y la información. Ellos no tenían claridad en la conceptualización de la generación de valor público. Cuando se les comenzó a preguntar qué entendían por valor público, no lo tenían claro. Entonces, si desde arriba no llueve bien, todo lo que hagan hacia abajo a nivel operativo no va a ser bueno tampoco. Adicionalmente a eso, que lo que normalmente pasa, la construcción de indicadores era netamente de cobertura. O sea, por favor, y eso es muy importante para la gente que planifica. Indicadores no solamente es si yo entrego las cosas, sino... Y si cumples el 100%. Exactamente, sino es indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia, indicadores de calidad, indicadores de economía. No solamente indicadores de cobertura. Generalmente estamos acostumbrados a tener solamente indicadores de cobertura. Por favor, ese chip ya no debemos tener. Francisco, yo quiero darte un ejemplo de valor público, ¿no? O sea, ¿qué se busca con hacer el plan operativo de manera eficiente y eficaz? El fin último es, sin duda, ¿no?, para nuestra entidad, brindar el bien o servicio para el cual nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, primero, si establecemos bien los objetivos, si establecemos bien las metas y que cada área de nuestra institución lo interiorice, lo sepa, lo conozca, va a ser mucho más fácil de que se consigan los objetivos, se logren las metas. Ese es uno. El valor público que espera el país es obviamente los servicios que nosotros elaboramos lleguen de manera eficiente, lleguen cuando el ciudadano lo necesita, en el momento que lo necesita. Por ejemplo, hace años, no esta época, fue una otra gestión, estábamos en la época del triaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quería el gobernante o qué esperaba la población que estaba siendo azotada, que generalmente es el sur? Oye, querían abrigos, querían carpas, ¿no? ¿Y qué pasó? Oye, la ministra tuvo que salir a pedir disculpas porque la confección de la ropa apropiada para soportar ese triaje, el confeccionista no había cumplido con la fecha de entrega. ¿Y por qué no había cumplido con la fecha de entrega? Porque el proceso de selección salió muy tarde. ¿Ok? Ese es uno. Ahora, eso, por ejemplo, ya el Estado no quiere saber de esas cosas. No solamente para nosotros llegar con nuestros bienes y servicios en el momento oportuno, sino también en el mejor momento, en el menor tiempo. Mira, el valor público persigue servicios como, por ejemplo, antes, Francisco, era una pesadilla obtener, por ejemplo, certificados policiales, ¿verdad? Certificados judiciales, ni pensarlo. Tú sabes que ahora hay unos moles, no he ido yo, pero ha ido un familiar mío. Me he ido al mall del centro de Lima y ¿sabes qué? Vino tan feliz porque me dijo, mira,
Yo lo pagué anteayer, ¿no? Pagué en el Banco de la Nación vía web. Yo pagué los servicios que necesitaba, certificados policiales, judiciales y no sé qué otros documentos, ¿ya? Mira, y me respondieron, me dice, señor, acérquese, por ejemplo, el día lunes, ¿el lunes qué fecha es? 28, 28. ¿no? Vamos a suponer que el lunes es 28. Acérquese el día lunes 28 a las 10 de la mañana. Y este familiar mío se fue. Oye, vino impresionado, porque él necesitaba 3 certificados y los 3 certificados estaban listos y se lo acababan de entregar. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Me he demorado en llegar, pero el servicio me lo han entregado en 10 minutos. Oye, hacia eso apunta cuando nosotros realmente hacemos el planeamiento. ¿Por qué el Estado hoy en día exige capacitación a los servidores públicos en planeamiento estratégico? Es para que finalmente nuestros bienes y servicios lleguen en el momento oportuno, en el menor costo, ¿no? En el menor tiempo. Por favor, voy Es a que seguir eso teniendo es muy sí. importante, si ponen de nuevo las diapositivas, es que lo que queremos llegar, miren aquí cuando vemos, estamos ya en las diapositivas, este mapa de experiencia, miramos las fases, ¿no? Estamos mirando las fases ahí, a ver, espérense, vamos a mirarlo acá. Sale ya, miramos las fases, miramos las metas, miramos lo que están haciendo con el Doing, el touchpad, y miren lo importante que está acá. El rango de satisfacción. Entonces yo con esto, ¿qué estoy viendo rápidamente? ¿Qué estoy viendo rápidamente aquí? Ahí se pasó en la diapositiva, creo. Con calma, Mm. reduce el tamaño nomás. A ver. A veces la tecnología nos hace estas jugadas que Ya son está. veces A ver inútiles. aquí. Sino que ya ha pasado muy rápido. A ver, ¿ya están? ¿Sí? ¿Ya está Señor ya? director, Sí, ya está, transmita creo. nuestra pantalla. Sí. Ya está la pantalla. A ver. Vemos rápidamente cuál ha sido el comportamiento. Entonces, miren lo que rápidamente ustedes pueden mirar acá, con este análisis. Que en esas 3 fases que nosotros hemos determinado como importantes para hacer este diseño o rediseño, en este caso de un POI, vemos que casi todo está en rojo. O sea, en el ratio de satisfacción tenemos negativo, neutral y positivo. Solo tenemos 2 temas como neutrales que se cuenta con un equipo técnico. Podríamos llamar de neutral porque no llegamos a identificar si todos estaban con las capacidades y todo. Habían recibido capacitación, pero ya sabemos que el éxito no es o sea, lo que se tiene que medir ya no solamente es que tú vayas a capacitarte, sino de qué manera tú puedes externalizar esas capacidades que has adquirido para que la gente pueda entenderte o pueda recibir mejor el servicio. Entonces, nosotros no Exacto. sabíamos eso. El resultado El de nuestra capacitación. ¿Ok? Exactamente. Se tiene que ver, se tiene que traslucir en el servicio que damos al ciudadano. ¿De qué vale? Nosotros a veces tenemos funcionarios en las instituciones públicas que tienen diplomados, doctorados, maestrías, etcétera, etcétera. ¿Y de qué vale si no son eficientes en la entrega de los servicios? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tomar todos estos aspectos para mejorar nuestra gestión. Mira lo que dice Gladys, Terry Delgado. Muchas gracias, Gladys. Te estamos leyendo como estamos leyendo a todas las personas. Dice, cuando contratan a un consultor, obviamente el consultor hace lo que él cree, lo que él supone, ¿no? Entonces, lo que pide Gladys y es el sentir de en todas las instituciones y de todas las áreas. Oye, mínimo, reúnete con cada área, ¿verdad? Y involúcrate con ellos para que puedas hacer un plan operativo. Y finalmente, yo estoy segura que tú lo haces, Francisco. Yo estoy segura que cuando, oye, terminan de elaborar un plan operativo, el último paso debe ser una reunión estrictamente privada y ¿sabes qué? Concentrada, con todo, hasta el barrendero de la institución. Porque si no conocen el plan operativo, si no conocen cuáles son las actividades, cuáles son los principales objetivos que piensa lograr la institución, obviamente estamos perdidos. Es que ahí vengo justamente, no sé si podemos utilizar la pizarra. Sí, sí. Ahí sería muy importante dentro de lo que estaban explicando y algunas preguntas que se nos había pasado ahí también de la gente. Los clientes internos vendrían a ser
las áreas internas que tenemos dentro de la institución, sí. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, cuando hablamos de clientes internos, hablamos de las diferentes áreas que están dentro. Acuérdense que no tenemos quienes nos brindan apoyo. Quienes nos brindan apoyo, nos brindan asistencia. Asistencia te brinda presupuesto y te brinda asesoría legal. Apoyo te brinda administración y los demás son operativos, ¿no? Entonces, a lo que quería llegar era esto, viendo lo que hablábamos con Salomé también, era, si yo voy a elaborar mi POI, ok, a ver. ¿Puedes leer algunas preguntas, Salomé, por mientras? Sí, sí, sí. Dice Juan, dice, lo que pasa es que el consultor es una guía que permite crear la herramienta POI a las áreas y trabajadores en general. No. En algunos casos, no es en todos los casos. Eso también. Teodoro Ipanaque dice, existe poco conocimiento para elaborar las actividades. Claro, es que si no se tienen claros los objetivos, si no se tienen claras las metas, obviamente menos vamos a conocer las tareas. No sé qué dices tú, Francisco, al respecto. Sí, justamente ahí viene un tema muy importante que quiero que quede claro, ¿ya? Que es lo que se ha estado repitiendo un poco en las preguntas que ustedes tienen. Nosotros manejamos el plan estratégico institucional, ¿ok? Este plan estratégico institucional, ¿ok? Este plan estratégico institucional tiene, ¿qué cosa? Tiene objetivos estratégicos, ¿ok? ¿Y qué cosa es un PI? Vendría a ser su plan de gobierno de la gestión. Entonces, el PI vendría a ser un instrumento de mediano plazo, porque estamos hablando de 4 años, ¿no es cierto? Y el aterrizaje de este PEI, que es lo que hablábamos, el aterrizaje, 3 años, 3, 4, depende de qué nivel de gobierno. Entonces nosotros, este aterrizaje, año a año, son con los instrumentos de corto plazo. Lo que estamos hablando ahora es de este instrumento de corto plazo, estamos utilizando el POI. Entonces, ¿qué tiene que haber aquí en el POI? Algo muy importante es cómo articulo este POI con ese cumplimiento de ¿qué? De mi PI. O sea, en otras palabras, ¿cómo llevo estos objetivos estratégicos año a año en este POI? Esto es lo que yo trato de buscar. Y esto debe verse reflejado en tu POI y también en tu plan institucional. En tu plan institucional tú vas a ver una fase que se llama la articulación. Entonces ahí te van a decir, oye, ya, ¿y cómo articulas tu POI? Perfecto, yo digo, mi POI está articulado bajo este objetivo estratégico, por ejemplo, 1 o el objetivo estratégico 3 de mi PI. Y también este POI con este objetivo estratégico está articulado dentro de mi plan de desarrollo regional o provincial o distrital, con el eje, ya no el objetivo, con el eje estratégico
2, por ejemplo. Entonces ya estoy viendo qué cosa. Ya estoy comenzando a mirar qué articulación. Esto es muy importante. Esto no se generaba antes. O sea, el POI antes se hacía porque a mí me gustaba hacer estas actividades, pues, y no veíamos de qué manera esto contribuía a un cumplimiento de gobierno y cómo se articulaba a un cumplimiento de país o de región, ¿no? Porque esto también puede estar relacionado al plan bicentenario, ¿no? Entonces es muy importante el nivel de articulación, ¿ya? Francisco, ¿te parece si hacemos un ejemplo de plan estratégico, un objetivo estratégico, por ejemplo, en el marco de las prioridades que ha considerado el presidente PPK en este presupuesto? ¿Te acuerdas que las prioridades son educación, salud, acceso al agua y seguridad ciudadana? Si nosotros agarramos el tema de educación, por ejemplo, uno de los objetivos estratégicos es mejorar la educación primaria, ¿sí? Entonces, un objetivo estratégico sería, por ejemplo, no sé qué número será, supongamos que sea el 4, que es mejorar, ¿qué dijiste? Mejorar la educación primaria. La educación primaria. Ajá, sí. Ahí vamos, Carolina, ahí estamos viendo. Ya, entonces, para mejorar la educación primaria, ¿qué necesitamos? Ya, por ejemplo, yo evalúo dentro de mi plan estratégico institucional de gobierno. Claro. O sea, ¿qué es el PEI? Cuando nosotros, o sea, vamos a poner un ejemplo, antes que entre este gobierno, se presentaron un montón de candidatos. Y cada candidato que presenta su plan de gobierno. Supuestamente el que tiene mejor plan de gobierno, supuestamente porque la gente debe votar por racionalidad, supuestamente el que tiene mejor plan de gobierno es el que gana. Ese plan de gobierno que gana tiene que internalizarse dentro de esa institución pública a través de su plan estratégico institucional. Entonces tenemos que mirar qué lineamiento de educación tiene. Quizás buscamos dentro de ese objetivo estratégico y quizás sea, pues no sé, el objetivo estratégico ya no es eje estratégico, no, objetivo estratégico 3, que sea, por ejemplo, acceso, supongamos, ¿no?, de la población de menores, ¿no?, a la educación pública, por ejemplo, no sé. Para él es su objetivo estratégico. Entonces ya vemos que acá hay una articulación con ellos. Y esto lo llevo a mi POI. Entonces yo digo, ¿qué actividades tengo que hacer para cumplir esto? Ya. ¿Qué te parece, Francisco? Yo pongo un ejemplo y tú me corriges si voy bien. ¿Sí? ¿Estamos? Por ejemplo, acá, en el tema de mejorar la educación primaria. Entonces, para mejorar la educación primaria, un objetivo estratégico, ¿no?, sería construir más colegios. Eso sería, eso podríamos llamarlo como ya lo estamos, claro, ya teníamos nuestra meta, pero como esto es a nivel más de país, tenemos que ver qué actores nacionales, supranacionales, regionales, provinciales, nos enmarcamos en ese cumplimiento de país. Ya, hacia ese punto. Mira, por ejemplo, yo pongo acá que mejorar la educación primaria. Ese es mi objetivo, ¿ok? Para mejorar ese objetivo o para lograr ese objetivo, una primera tarea, actividad, meta, eso quiero que me lo definas, ¿ya? Es construir más colegios. Una segunda meta sería contratar más profesores. ¿Puedes poner una pizarra, por favor? Ya. Yo tengo acá construir colegios. Más colegios. Más colegios. Listo. Ahora, obviamente si yo construyo colegios no es lo único que va a ayudar a mejorar la educación. Es uno de los factores. Otro puede ser contratar más profesores. Ya, entonces... Contratar más profesores. Otro sería dotar
de libros y cuadernos. ¿Ok? Listo. O sea, todas esas tareas que yo los llamo metas, si yo las cumplo, yo tengo una gran probabilidad de lograr mi objetivo. En este caso, ahora sí quiero que entres tú. Ya, ¿Qué es eso? para volverlo meta, teníamos que medirlo. O sea, por ejemplo, no sé, al 2021, Construir mi colegio. aumentar en 50% o construir 5.000 colegios, no sé. Cuando Ok, puedo especificar. ya le comenzamos a poner Para que sea meta, tiempo yo tengo que ponerle tiempo y cantidad, y tengo que poner cantidad. ya le estoy haciendo una meta. Estupendo, es meta. ¿Ya? Listo. Y cuando yo digo, es un objetivo, construir más colegios, sí. Los objetivos están en infinitivo, ¿no? Ar, Ya. ir, or, ur. Entonces, Ok. ahí yo estoy, aquí estaría como en objetivos y aquí estaría en metas. Ahora, yo digo, ¿qué tengo que hacer para cumplir estos objetivos estratégicos de país? O estas metas como país. Entonces, yo digo, yo tengo el aparato público. Sí. Yo tengo todo el aparato público. Entonces digo, tengo supranacional, Regional y local. regional y local. Listo. Entonces yo digo, en supranacional o en tema de ministerios, estaría pues los ministerios, ¿no? En este caso sería el Minedu. Ajá. Estaría los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales, ¿no es cierto? Y también todas las redes de educación que existen y todos los que están Entonces todos ellos tienen que contribuir a este eje estratégico, ¿me entiendes? Entonces, para eso, ¿qué tendría que hacer? Revisar sus PI, que son sus planes de gobierno de ellos, para ver en qué eje tienen esto. Ya. Entonces yo ahí ya estoy articulando. ¿Qué cosa? Estoy articulando mi plan nacional con mi plan estratégico. Ya. Ya. Perfecto. Ahora digo lo que tú me estás diciendo. Y cuando tú me hablas de construir y colegios y todo eso, entonces yo ahora me voy a mi POI. Ah, eso. Sí. Entonces yo mi POI digo, ya, perfecto, yo tengo el objetivo de acceso a la población de menores de edad a la educación pública. Entonces yo digo, ¿qué tengo que hacer para cumplir ese objetivo estratégico? De que acceso a la población menores de edad a la educación pública de mi región, por ejemplo. Entonces ahí es donde yo puedo decir, oye, puedo tener una actividad que sea construcción De colegios. de centros educativos, ¿no? Primarios, por ejemplo. Ya. Puede ser que otro objetivo dentro de esto podría ser fortalecimiento de capacidades. Ojo, va a depender mucho de quién sea, si sea un Minedu, si sea un gobierno regional, si sea un gobierno local, porque cada uno en su competencia, ¿no? Fortalecimiento de capacidades a maestros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy generando estas actividades. Pero estas actividades, ahí es donde viene el POI. El POI consta de actividades, de subactividades y de tareas. O sea, esto podrían ser construcción de centros educativos. ¿Ok? Podría ser, quizás esto sea una actividad. Y yo tengo acá una subactividad que vendría a ser la construcción de centros educativos primarios, de centros educativos, como es menores, inicial. ¿Me entiendes? Tengo subactividades que me llevan a esto. Ah, ok. Y para esto yo tengo tareas. Perdón, no se nota. Aquí lo voy a poner, ¿ya? Perdón, un momento, para que todos podamos visualizarlo mejor. Yo acá tengo tareas. Y digo, ¿qué tareas tengo? Para construir, ¿qué tengo que hacer primero?
elaboración de perfiles, elaboración de expedientes. Y así sucesivamente. Entonces, ¿yo qué cosa tengo ahora? En mi POI tengo tareas, subactividades y actividades. Ok. Pero, obviamente, ahí se sintetiza el plan operativo, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos año a año. Y lo que no tenemos que hacer Pero, Francisco, sí, déjame redondear. Mira, yo quiero que hagas hincapié, no sé si tienes, a ver si usas ese plumón morado, que hagas hincapié para que los alumnos lo vean. ¿De dónde viene el objetivo? ¿Me entiendes? Para que vean cómo se articula. Claro. O sea, tú has Yo vengo de acá, mire. He partido de un objetivo estratégico nacional. He partido de un eje estratégico que se le llama. Claro. Cuando ya estamos en el tema país, hablamos de eje estratégico. Listo. Cuando hablamos de un tema ya de ministerios o de gobiernos regionales o provinciales o locales, hablamos ya de objetivos estratégicos. Pero vieron acá cómo se articula. Ya. El eje estratégico era mejorar la educación primaria. Claro. Y nosotros tenemos el objetivo estratégico, acceso de las poblaciones menores a la educación pública. Ok. Gratuita, entonces, por ejemplo, no sé, podríamos llamarla así. Sí. Y vemos cómo ahora esto se está articulando a mi plan operativo. A mi plan operativo. Y el plan operativo, ¿cómo se subdivide? ¿Verdad? Tiene actividades, subactividades y tareas. Nosotros podríamos concluir, Francisco, de que el plan operativo también contiene objetivos y metas, que obviamente se implementan cuando nosotros realizamos las actividades, subactividades y las tareas. Entonces nosotros no podemos llenarnos de un montón, o sea, es mentira eso de que tenemos que tener un montón de actividades, porque no, tú puedes tener, ya nos damos cuenta, podemos tener 2, 3 actividades, pero se imaginan la cantidad de subactividades, tareas que tenemos. O sea, quitémonos de la cabeza de que tenemos que tener un listado, que tenemos que tener un listado grande de actividades, porque al final vamos a ver de que ese listado grande de actividades nos va a llevar a una atomización de tareas y de subactividades que nos va a llevar a que no podamos manejar y monitorear el POI. Francisco, te transmito la pregunta de Rosa Chambe. Dice, ¿se relacionan los planes operativos distritales con el provincial? Por supuesto, justamente tiene que haber. ¿Cómo es esto? Debería de ser el distrital articulado con el provincial articulado con el regional. Si estuviéramos hablando de educación, este regional con el tema nacional y esto con el tema país. Francisco, se debe relacionar. Se debe. Porque la ley te dice debemos articular. Y ese plan ya está ahorita normando para que tengamos, o sea, es como, yo le explico así de simple, no es como que años atrás, hace unos 20 años atrás, cada uno tenía puertas de 60, 70, 75, 78, 80, 80. Es inviable haber pensado hace unos 30 años atrás comprar pues puertas como en estos centers que existen ahora, ¿no? Porque las puertas eran cada uno su tamaño. Lo que está haciendo ese plan es normar bajo alineamientos para que puedan ser no iguales, sino se asemejen hacia normas y podamos compararlo. No podemos comparar algo que no sea igual. Entonces, o semejante en este caso. Entonces lo que trata de hacer CEPAL es normar para que cada uno no tenga un método de cómo trabajar un POI. Lo que venimos acá a compartir mi persona y Salomé es, yo no estoy diciendo cómo tiene que hacerse porque eso ya está normado y regulado. Lo que yo trato de hacer es, ¿y cómo hacer con esto lo que la gente pregunta para que no sea una marea grande, para que no sea inviable monitorearlo y para que pueda cumplirlo? O sea, tengo preguntas. Yo me pregunto, oye, ¿y cómo lo cumplo? ¿No? Y yo digo, ¿y cómo lo manejo? Entonces yo digo, perfecto, esto yo estoy aplicando
esta herramienta de la innovación. Customer Journey Client. Que por cierto ya se va a abrir un curso que es Innovación en la Gestión Pública, para la gestión pública, en donde vamos a ver un sinfín de herramientas de la innovación que se pueden usar y que ya se están usando en otros sitios para la gestión pública, para cómo innovar. Y lo que hemos hecho nosotros es entender estas necesidades de la gente. La gente dice, ¿cómo lo cumplo? ¿Cómo lo hago manejable? ¿Cómo no se convierte en un documento y cómo lo hago que sea una herramienta? Entonces yo digo, primero lo que tengo que hacer es sentir lo que siente la gente. Esta herramienta, una de las muchas que existen dentro de la innovación, me permite poder entrar en ese proceso de saber qué es lo que sienten ellos. O sea, acuérdense que hablamos, ¿qué habíamos hablado hace un momento? Hablamos del diseño de. ¿Qué era el diseño de? Empatía más co-creación más experimentación. Entonces, esto ya saben ustedes lo que tienen, ¿no? Que aquí en desarrollo le vamos a dejar las diapositivas para que ustedes lo puedan descargar y puedan un poco investigar. Tenemos las fases, tenemos las metas, tenemos el doing, ¿no? El cómo lo hacen, tenemos el touch, path, client, cuando ya hacemos las preguntas, lo que ellos sienten, tenemos la evaluación y tenemos el puntaje. Y ese cuadro tiene todas estas cosas. Entonces, esto te va a permitir a ti, ¿qué cosa? Hacer un buen diseño de tu pollo. O sea, cumpliendo todo lo que te dice la norma de ese plan, cumpliendo todo lo que te dicen las directivas, lo que estamos haciendo es, y cómo eso lo hacemos ya en la práctica del día a día, manejable, ¿no? Eso es lo que esta herramienta trata de ver. La articulación, que es un tema muy importante, y el sentir. O sea, cómo lo tengo que hacer. Identificamos en este trabajo, ¿qué cosa? De que los mismos jefes tenían una idea de que teníamos que tener un montón de actividades, pero ya estamos viendo que tener un montón de actividades nos lleva a tener una atomización de sus actividades y tareas, por ende, no se cumple. Así es. ¿Ok? Y lo que hablamos con la co-creación, que no puede ser hecho en gabinete, por favor. Tiene que ser, como hablaba Salomé, participativo. Tenemos que co-crear consensos o acuerdos. Así es, ¿Okay? así es. Mira, yo te voy a transmitir lo que nosotros estamos leyendo acá. Por ejemplo, Wander me dice, para los alcaldes en su mayoría desconocen estas herramientas o no les gusta por el orden que dan, ¿no? O no se cumplen lo que hacen el alcalde distrital con el alcalde provincial. Nosotros ya sabemos eso. Señores participantes, nosotros sabemos de que en la actualidad, sobre todo en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, hay una especie de divorcio, ¿no? O sea, cada uno hace sus objetivos como le parece. Pues yo les digo una cosa, estimados participantes. Eso que ahorita no les quite el sueño. Lo que ustedes tienen que aprender es el proceso de cómo se hace un buen plan operativo, porque eso es lo nuevo, porque eso es lo que realmente está exigiendo la gestión pública. Por ejemplo, Francisco ha dicho, oye, en mérito a la normativa vigente que el CEPLAN está sacando, no sé si Francisco va a coincidir conmigo, estoy segura que sí, la normativa que hay en planificación actualmente incide fundamentalmente en la articulación, ¿cierto? Todo el mundo dice, tenemos que articular. Y lo que espera las instituciones públicas y lo que espera el Estado es que, así como el ejemplo que está en la pizarra, en el que por supuesto Francisco ha diseñado muy bien, todas las instituciones trabajemos en esta figura, que haya articulación. Y transparencia. ¿Quién da
las directivas. Por ejemplo, acá, en materia de educación, la directriz la da, obviamente, el sector comprometido. En este caso, si nosotros hemos hablado de educación, hemos puesto un ejemplo que nos han pedido, ¿ok? Dice, mejorar la educación primaria. Obviamente, los lineamientos para mejorar la educación te va a dar el Ministerio de Educación. Entonces, si tú estás en un gobierno local, en un gobierno regional, y vas a ver un tema de educación, pues tienes que venir al sector correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiere el Estado, que se articule. Lo que dice, en este caso, la institución, no sé cómo llamarla, Francisco, matriz sería el ministerio, el sector directriz. El sector directriz es la palabra, el sector. Que si nosotros vamos a trabajar en temas de educación, nosotros tenemos que venir y coordinar y saber y empaparnos con la gente del Ministerio de Educación para ver cómo arreglamos en nuestra región el tema de educación, ¿no? Y si yo estoy en un gobierno local, igualito, venir con la gente del gobierno local y con la gente del gobierno regional, venir al sector directriz, en este caso, a educación, para transmitir la realidad de mi región. ¿Por qué? Porque muchas veces también, Francisco, los objetivos que ha puesto el gobierno nacional, ¿no?, para cumplirlos en los gobiernos locales y regionales, las directrices que nos pueden dar, las opciones de trabajo que nos pueden dar, nuestra realidad a veces es muy distinta, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay un factor que se tiene que trabajar, la idiosincrasia. Pero eso lo vas a hacer siempre y cuando haya consultores de la talla de Francisco que conozcan y que vengan y que sepan, pues, empalmar la realidad de la región con las directrices que da Tú has dicho un tema muy importante que es lo que tenemos que aclarar también aquí, ¿no? Una cosa son lineamientos y otra cosa son las directivas. Ajá. El gobierno nacional o el sector directriz te va a dar los lineamientos, pero tú esos lineamientos los tienes que internalizar, digerirlo, hacerlo en lo que se adapte a tu realidad y lo conviertes en tu directiva. Es muy importante, o sea, a veces confundimos. Nosotros tomamos los lineamientos del sector y eso mismo lo copiamos y lo hacemos nuestra directiva. No va a encajar, porque el otro es a nivel, o sea, tiene que pensar por todos los ecosistemas que existen en el país. Entonces es totalmente distinto. Y para eso tú tienes que internalizarlo, tú tienes que hacerlo tuyo y sacas tus propias directivas en cumplimiento de esos lineamientos. Lo que hace ese plan es normar. Y dentro de esa normalización, nosotros vamos a ver que se cumpla esos lineamientos con estas directivas, que es lo que yo estaba poniendo acá. Esas directivas con este lineamiento, que se cumpla la articulación y que se cumpla la transparencia. A eso está enfocando por el momento el tema de planificación. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora con la innovación es a estas tres cosas que ya están dadas y afinadas, agregarle la empatía, o sea, entender, ponernos en el zapato de esa persona o de ese sector o de esa región o de esa comunidad o de donde estemos. Si no hacemos empatía, no vamos a entender a esa persona. Si no co-creamos, si no hacemos equipos multidisciplinarios para tener diferentes enfoques, el debate enriquece. Así es. Francisco, quiero preguntarte, señores participantes, disculpen, ¿no?, pero el tema de planificación a mí me apasiona. Y yo puedo estar toda la noche y yo voy a seguir hablando y aprovechando de la harta experiencia que tiene Francisco. Cuando tú dices tener empatía,
significa, si yo estoy vamos a suponer, estoy en un gobierno local, empatía es, empatía, cuando tú hablas de empatía, Francisco, estás hablando, por ejemplo, de conocer yo la realidad de esa región, ¿no? Primero conocerla, porque ¿cómo voy a planificar si yo no sé qué es lo que necesita la verdad? De repente ellos tienen un alto índice de alumnos con una excelente preparación y sin embargo en ese gobierno local necesitamos incidir y mejorar el tema de salud, Por ¿no es ejemplo, cierto? Entonces, concreto mi pregunta. A eso se llama empatía cuando yo, que soy la consultora o la responsable de elaborar mi plan operativo, yo tengo que conocer la realidad de la institución. ¿A eso se llama empatía? ¿O empatía está vinculado al tema de que yo sepa transmitir a los miembros de la institución, ¿no? Lo que se debe hacer? O sea, es un poco combinado lo que tú acabas de decir. Cuando yo genero empatía, yo lo que tengo que hacer es, primero, como yo les decía, ¿no? Ponerme el zapato. Sentir. Para eso puedo aplicar varias técnicas. Por ejemplo, puedo aplicar la inmersión. O sea, puedo hacer convivencia con ellos, puedo hacer entrevistas, puedo hacer observación, informantes claves. Hay varios métodos, pero por ejemplo, mire, hablando de educación, no me acuerdo el nombre, pero con innovación en educación, dentro de ese equipo había una profesora que me enseñó en la Universidad del Pacífico en innovación, que había participado en este equipo, en donde hicieron estos colegios que respetaron la arquitectura y la cultura las características de esa local. zona. Ya, okay. Utilizaron mezclados, recursos también locales, formas como son de nuestros hermanos amazónicos. Entonces, miren cómo se armonizaron. O sea, el hacer empatía justamente es eso, ¿no? Armonizar holísticamente ese equilibrio entre las cosas. O sea, eso es muy importante cuando nosotros hablamos de empatía. Ok, ya te entendí. Entonces, la empatía no solo es necesaria para yo conocer, sino también es conocer, entender lo que la gente necesita, ¿no? Lo que la ciudad necesita para mejorar y no solo conocer, sino respetar a su cultura y saber concatenar, ¿cierto? No sé si cabe esa palabra, sí. Concatenar entre lo que necesita y las soluciones que nosotros podamos aportar. Exactamente. Y que eso sea también en esencia lo que debe conocer los actores que van a participar en conocer y entender. Conocer y entender, okay, bajo estos métodos, es hacer empatía, en resumen. En resumen. Ya vamos a abrir un tema de innovación para la gestión pública, que es muy importante, donde vamos a ver qué métodos y herramientas existen para conocer y entender. O sea, nosotros no estamos yéndonos en contra de lo que son las directivas, la articulación y la transparencia. No, muy por lo que estamos haciendo estamos profundizando. Contribuimos a esto a través de técnicas cualitativas. Decimos, oye, ¿sabes qué? Hagamos empatía para poder entender y hacer mejor un diseño, para poder hacer ese diseño en la implementación de esas directivas, para poder vamos a co-crear para que lo robustezamos. Ok, Francisco, ya entendí el tema de empatía y yo creo que a los participantes esto les ha quedado clarísimo. Eso creo, eso espero. ¿Ok? Co-creación, por favor. Trabajar en equipo, multidisciplinario. Ok. Para tener diferentes enfoques y aristas, para entrar al debate. Claro, o sea,
cuando ya tenemos claros los objetivos, las necesidades, ¿no? Ya conocemos las áreas que tiene la institución, ya sabemos con qué recursos contamos, ¿no? Ya sean recursos económicos, tecnológicos y todo lo que nos va a ayudar, ¿ok? Cuando tenemos claro. Frente a eso, la co-creación es esperar o sacar el aporte de los actores y esos actores, por ejemplo, en este caso, que estamos en una exposición brillante de Francisco. Oye, Francisco es economista, pero Salomé es contador. Pero ¿cómo es que nosotros estamos tratando de hacer de que esta clase tuya tan magistral obviamente quede en los participantes, les quede claro los conceptos ¿Por qué? de articulación, de Con innovación, co-creación. de co-creación? Mira Salomé, cuando vemos el POI no solamente es un listado de actividades, sino es el aterrizaje del plan estratégico. Es cómo creamos actividades que contribuyan a ese cumplimiento de los objetivos. Pero ya vemos que son lo que hemos puesto. Acuérdense que ustedes también dentro de esta capacitación han llevado el tema de gestión de procesos. Ustedes ya saben que ya no es solamente importante. Yo tengo, por ejemplo, ¿no? Logística, tengo presupuesto y tengo, no sé, pues administración, supongamos. Y yo tengo acá procesos para logística, procesos para presupuesto y procesos para administración, lo que le llaman SUMOF. Cuando hablamos de gestión de procesos, ya no vemos de forma horizontal, sino decimos, oye, para hacer esta actividad de construcción de colegios, ¿no voy a necesitar ahora esto? Porque para elaborar un perfil, ¿qué voy a necesitar? Al área usuaria, voy a necesitar el presupuesto para que me diga si tiene la certificación, voy a necesitar la logística para que me genere la orden de servicio. Que contrate a los servicios. Entonces, la co-creación va a requerir a gente presupuestóloga, a gente que conozca CIAF, a gente que conozca al área usuaria. Entonces, tenemos que co-crear con las diferentes necesidades que tiene la entidad pública. Ok, ya te entendí. Entonces, la co-creación es la interacción de todos los que trabajan en la institución. Y ahí viene lo que siempre digo, el trabajo de todos es importante para el logro de los objetivos. Tú dices, yo necesito construir colegios. Muy bien. Para construir el colegio, yo necesito el estudio, ¿no? Que me desarrollen un proyecto. Un perfil, un expediente. Exacto. Entonces, para que hagan ese colegio, alguien tiene que hacer el proyecto. Alguien tiene que requerir ese servicio. El área tiene que hacer el requerimiento del servicio. Entonces, ahí viene la interacción de todos los que formamos parte de una entidad. Tiene que llegar el requerimiento de forma oportuna, en el tiempo necesario. Las posibilidades, ¿no? Cómo se le va a pagar a tiempo, qué se va a requerir. Ok, qué presupuesto oportunamente. Entonces, la contribución de todos tienen que conocer. Es un trabajo en conjunto. Claro. O sea, co-crear, ese es importante. Diseño es un método de innovación. La co-creación para mí empatía, co-creación y la experimentación. O sea, testear, sacarlo, y en este nuevo enfoque va a haber fallas. Pero esas fallas, quítense. En la innovación, un fracaso es igual a experiencia. Ya no se sientan mal. Ok. Experimentar. Salió mal. No se cumplió. Eso también nos va a servir ¿para qué? Para analizar. Como gestión de conocimiento en dónde y mejorarlo. Nos hemos equivocado y mejorarlo. En la próxima, obviamente, esas cosas. Prototipo y testeo. Producto mínimo viable lo saco. Pero ojo, siguiendo metodologías. No porque me olvidé de hacerlo. Es diferente. Entonces, esa experimentación te va a permitir darle mejoras. Es muy distinto. Estimados participantes, realmente yo he aprendido mucho esta noche y ojalá que Administración de Desarrollo Global nos permita tener una serie de este tipo de exposiciones tan brillantes, Francisco. Y ¿sabes qué? Me voy yo, con el permiso del público, me voy yo
a la mesa para ver la pregunta de los participantes y también para que indique la administración cuánto tiempo nos queda, Francisco. Sí. Te dejo por el momento. Ok. Dice, a ver, Mary dice, tener en cuenta nuestra visión y misión, ya que algunas unidades ejecutoras y gobiernos locales, regionales, no saben definir la finalidad que tienen como institución y exigir a nuestras autoridades a que mínimo se capaciten en planificación. Sí, mira, Francisco, te cuento que hoy el OCE ha establecido 4 niveles para que el servidor público esté habilitado para trabajar en el órgano encargado de las contrataciones. Lo que tú y yo conocemos como logística, como abastecimiento, hoy con la nueva ley de contrataciones se llama órgano encargado de las contrataciones. Para que cada trabajador pueda laborar en esa área, ha establecido 4 niveles. Los ha establecido primero como asistente, analista es el siguiente nivel, el tercero es ejecutivo, ¿sí? Perdón, el tercero es especialista y el cuarto es ejecutivo de las contrataciones. ¿Y sabes qué? Ha diseñado un esquema de capacitación, ellos lo llaman esquema de competencias, o sea, qué tipo de capacitación debe tener ese trabajador. ¿Y sabes con qué empieza, Francisco? El trabajador tiene que estar capacitado en planificación y en presupuesto por resultado. Así que tenemos chamba para rato. Es que ahora hasta ahora los OPI, ¿no? Si nosotros vemos ahora con estos cambios del Invierte P, del Invierte ahora P, el Invierte igualito, P está metido ahora con la planificación. Y se fundamenta en el plan multianual de inversiones. Estratégico de inversiones. ¿Y de dónde viene el plan multianual de inversiones? Justamente viene del plan estratégico institucional combinado con el cierre de brechas que vendría a ser el cumplimiento de sus objetivos estratégicos que tiene como país o como región. O sea, ahora OPI va a tener una función más y que es igual de importante a las que hacía, porque va a tener que planificar, o sea, va a tener que mirar no, esos temas, esto es para responder lo que dice Mary. Oye, los alcaldes... No, yo lo que digo, y lo que yo, acá está justo nuestro gerente administrativo de desarrollo global, va a llegar el día en que, y yo creo que estamos cada vez más cerca, Francisco, en que no va a haber servidor público que entre al Estado, incluyendo alcaldes, gobiernos, presidentes regionales, que tienen que conocer de planeamiento estratégico para que puedan hacer una buena gestión. Si no, estamos perdidos. Señores, lo que pasa es que en Perú estamos empezando en el tema de planificación en las instituciones públicas. Es muy poco tiempo el que recién en la gestión pública nacional se usa la planificación. ¿Ok? Yo estoy muy contenta con eso, así que ustedes no se preocupen si los alcaldes ahora no saben de planificación, déjenlos ahí. Pero mi recomendación personal, y seguro que la de Francisco, es sigue especializándote en temas de planificación, planeamiento estratégico, y eso es nuestro fuerte, Francisco, así que vamos a darle duro sobre el tema. Por ejemplo, algo más que contribuir. Ahí Rosa también nos está hablando cómo incorporar esas actividades de la OMPI al POI. Mire, una de las actividades nuevas que es lo que estábamos hablando, una actividad nueva va a ser justamente, una actividad para él podría ser la programación multianual de inversiones, ¿no? Eso podría ser una actividad, pero dentro del POI lo pone como actividad, pero quizás como tareas va a tener que, ¿qué tengo que hacer para, o sea, yo tengo que preguntarme, es algo muy sencillo, la innovación no es nada complicado, ayuda mucho a crear, tener gente creativa y gente analítica, o sea, tenemos que estar en ambos estadios, ¿no? Entonces yo digo, si una actividad va a ser la programación multianual de inversiones de ese gobierno local o regional y tal, yo digo, ¿qué actividades tengo que hacer para programar eso, ¿no? Entonces, eso serían mis subactividades y mis tareas, pero sí puede estar dentro del POI de, OMPI, porque ahora no es OPI, ahora es OMPI, creo que está dentro de la Oficina de Planeamiento y Planificación. Entonces, dentro del POI de la Oficina de Planeamiento y Planificación van a haber actividades que le compete al OMPI, ¿no? Muy bien, muy bien. Quisiera saber, señor director, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Ya nos despedimos? Sí. Ya. Francisco. Más bien, muchas gracias. Disculpen si los carabatos que hemos hecho con Salomé, pero
Espero que les haya servido. Acuérdense, el diseño B, innovación dentro de la gestión pública, el Customer Journey Client. Les vamos a dejar las diapositivas para que ustedes puedan investigar, googleen, miren, y pronto vamos a abrir un curso de lo que es innovación dentro de la gestión pública, dentro de lo que ya sabemos que son las directivas, lineamientos, articulación y transparencia. Lo que tratamos de hacer con la innovación es aplicarle o robustecer con ciertas herramientas que lo que nos están dando por ahí no lo están cubriendo, como vendría a ser la empatía, la co-creación y la experimentación. Por esos lados vamos hacia todos contribuir hacia esos cumplimientos de objetivos, ¿no? Muy bien. Mira, Francisco, la gente ha quedado encantada y muy ávida de seguir aprendiendo. Yo voy a insistir mucho a este centro de capacitación de que tenemos que abrir un diplomado de planeamiento puro con temas como indicadores. Mira, Rosa Chambe me dice, Sí. me encantaría una clase de indicadores. Sí, importante, indicadores de gestión. Edson me dice, sería recomendable también enseñar herramientas para hacer una buena planificación. Y por supuesto, muchos otros temas. Sí hay, podemos ahí ver dentro de herramientas que deberíamos de usar. Esta herramienta con la cual he diseñado esto se utiliza para hacer gestión de procesos y también se utiliza para hacer mapas de experiencia, como es el Visagi. Tenemos el Map Manager para poder hacer tableros y seguimientos dentro de una planificación articulada. Hay herramientas, ya con desarrollo global vamos a comenzar a implementar esto, ¿no? Muy bien, Francisco, tus palabras de despedida, que acá el jefe nos va a comer. Muchas gracias, espero que nos acompañen en una próxima que vendría a ser en un par de semanas, donde vamos a sacar una videoconferencia de lo que es innovación para la gestión pública, ¿no? Muy bien, muchas gracias, estimados participantes. Les agradecemos como siempre su preferencia a las convocatorias de videoconferencias que siempre les invita este Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Les agradecemos como siempre su preferencia y bueno, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Muy buenas noches.